Bueno, tenemos el honor de conversar hoy día con un escritor, guionista, docente. Si les digo Nosotros dos en la tormenta, su último libro, si les digo El secreto de sus ojos, se acordarán del libro y también de la película, ¿no? Uno, para mi gusto, de los escritores más talentosos de Argentina y de América Latina, Eduardo Sacheri, nos acompaña. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer saludarte, Mónica. Primero quisiera preguntarte, ¿qué crees que se juega Argentina en esta elección? Bueno, Argentina parece siempre jugarse la última oportunidad antes del precipicio, pero digo, es una sensación que solemos tener en todas nuestras elecciones presidenciales. Tal vez tratando de ser un poco menos dramático, cosa que a los argentinos nos cuesta bastante. Creo que lo que es muy evidente es que va a haber un giro hacia la derecha. Los resultados de las elecciones primarias parecen indicar eso, en relación a 20 años de muy claro predominio del kirchnerismo. Hoy en día el kirchnerismo parece estar claramente debilitado. Ahora, en ese giro a la derecha, me parece que hay dos opciones bastante diferenciadas, que son las de Javier Milei, una derecha al parecer menos preocupada por los cuidados institucionales y las garantías constitucionales en general, y una derecha más prudente desde ese punto de vista, que es la de Juntos por el Cambio, encarnado por Patricia Bullrich. Eduardo, ¿cómo te explicas el fenómeno de Javier Milei? Porque todos los fenómenos electorales son también producto de satisfacciones o insatisfacciones con la democracia en distintos tiempos y en distintos países. ¿Cómo analizas tú el fenómeno de Javier Milei? Creo que en mi país hay un número muy importante de votantes que deciden su voto por cuestiones muy emocionales y muy de adhesiones personales. Creo que sucedió con el kirchnerismo, sobre todo con Cristina Kirchner, y vuelve a suceder con Javier Milei. Son líderes muy fuertes, insisto con esta palabra, emocionales, mucho más que racionales, y entonces llevan consigo a un electorado que muchas veces es el mismo. Entonces, si en 2011, por ejemplo, pudieron seguir a Cristina Kirchner tras un discurso que tenía que ver con la izquierda, la presencia del Estado, la solidaridad, etcétera, hoy en día ese mismo electorado no tiene ningún problema en ir detrás de Javier Milei y la idea del mercado y la idea de que los políticos son unos ladrones y que es una casta maldita de la cual hay que alejarse. Pero esta cosa emocional y muy vinculada con un enemigo único, claro, que hay que derrotar y que es fácil de derrotar, y que con un simple cambio de timón los problemas de la Argentina se van a solucionar, la veo muy presente en nuestro electorado. Creo que por ahí viene este shock electoral que parece protagonizar Milei. Sí, quisiera preguntarte también por el estado de la democracia en Argentina. En Chile vemos cada vez más personas que están dispuestas a sacrificar libertades y algunos derechos civiles a cambio de más seguridad o de que les solucionen problemas importantes y acuciantes, desde pensiones, salud, educación, y mucha insatisfacción porque políticos de un sector y de otro no lo hacen. Entonces quisiera preguntarte cuán valorada es la democracia en Argentina, cuán en crisis está, y de paso también tú que has escrito mucho sobre la amistad, que yo creo que es una de las cosas que haces magistralmente, entre otras, ¿cuánta amistad cívica hay todavía en Argentina? ¿Están más politizadas las élites o la sociedad en general? Bueno, en cuanto a la primera parte de tu pregunta, yo creo que hay discursos sumamente prescindentes de lo institucional, y esto de, bueno, la democracia no ha servido para esto o para aquello, pero me parece que es más a nivel del discurso.
creo que a lo mejor en la comparación entre Argentina y Chile, hubo un gran consenso argentino que creo que todavía no ha sido erosionado, es esto de, pese a todo, a nadie se le ocurre imaginar una salida autoritaria. Eh, Me parece que el modo en que los militares abandonaron el poder en el 83 señaló un parteaguas, espero que definitivo a ese respecto. Entonces hay mucha crítica, mucha queja, pero no se nos ocurre, por suerte, un mecanismo no constitucional para seguir adelante. Ahora, en cuanto a esto que me preguntas de los vínculos y de las amistades, me parece que el kirchnerismo y el antikirchnerismo signaron toda una década. Te diré que la década del 2010 al 2020 estuvo claramente signando nuestros vínculos y alejando amistades y definiendo redes de comunicación o su ausencia. Y hoy en día, en lugar de, digamos, el aparente ocaso del kirchnerismo, disminuir esa virulencia, bueno, hace surgir a la derecha de Juntos por el Cambio un nuevo parteaguas. Parece como si a nivel emocional y discursivo y a nivel de los vínculos nos estuviéramos preparando para un nuevo round de pelea. Así como digo, la democracia creo que no está en discusión en mi país, parecemos decididos a una nueva grieta que nos separe de aquí en adelante con otros contendientes. Para el próximo presidente o presidenta de Argentina, ¿qué esperarías tú? ¿Cuáles son las labores ineludibles, aparte de otras que parecen obvias, como la situación económica, la inflación, la cantidad de personas viviendo bajo la línea de la pobreza? ¿Cuáles son, crees tú, los principales desafíos? ¿Qué esperarías tú de un próximo presidente o presidenta? Mira, Mónica, sospecho que esto que vos has enumerado, digamos, el deterioro socioeconómico argentino es tan profundo y la decadencia de nuestros índices socioeconómicos es tan honda que casi no deja lugar para otra agenda en lo inmediato. Porque también, digo, tratando de ser un poco menos pesimista, hay otras áreas de derechos civiles, de respeto por las minorías, de respetos por la diversidad que la Argentina más o menos ha logrado enarbolar. Ahora, la gran deuda de la democracia de mi país es económico-social. O sea, no hemos logrado establecer un camino de mínimo desarrollo socioeconómico desde hace varias décadas. Entonces, claro, es imposible imaginar cualquier otra agenda. Me parece que si vos analizás los índices de inflación, los niveles de pobreza, de endeudamiento, o sea, no hay un solo número socioeconómico que sea mínimamente razonable. Entonces, claro, las urgencias creo que van por ese lado. ¿Qué rol debe cumplir, crees tú, el mundo de la cultura en este momento de la democracia argentina? Han habido incluso enfrentamientos a veces, verbales o de discusión, en algunos momentos con un sector político, en otros con otro. Hace poco veía algunos también con Milei, discutiendo con periodistas, discutiendo también con gente del mundo de la cultura, que ha dicho que le parece peligroso para la democracia que él llegara a ser presidente, y le han rebatido desde otros sectores, evidentemente desde sus partidarios. Pero ¿cuál crees tú que es el rol del mundo de la cultura? Bueno, aquí debería, Mónica, dividirte lo que es mi pensamiento, ¿sí?, de lo que es lo que veo como más generalizado. Me parece que la mayoría de mis colegas del mundo de la cultura hace mucho tiempo que consideran que hay que tener una voz
militante, activa, participativa, pero muy vinculada también con el kirchnerismo. Claro. Es decir, la mayor parte de ellos se han sentido representados por el kirchnerismo y se han visto compelidos a defenderlo públicamente y a tomar distancia de cualquier otra línea política. Bueno, lo mismo sucede ahora, no desde la adhesión, sino desde el enfrentamiento con Milei, porque lo ven como, ¿cómo decirte?, como una pesadilla con la que no soñaban. Ya para ellos la oposición de Juntos por el Cambio y figuras como Patricia Bullrich representaban una amenaza alarmante. Claro, ahora Milei les resulta todavía más alarmante. Mi posición personal Sí. difiere de ese conjunto, básicamente porque siento que yo puedo escribir libros, escribir películas, interesarme en mi realidad social y tratar de encontrar sentidos. Ahora, de ahí a pontificar con estos son buenos, aquellos son malos, hay que votar a estos y no votar a los demás allá, me parece que no es una maniobra que ayude a nadie. En todo caso, si mi visión de la vida, la mía, es democrática, amplia, diversa, acogedora hacia lo distinto a mí, tal vez esa es mi manera de colaborar con una sociedad más sana. Pero, insisto, es una visión personal. Sí, absolutamente, lo entiendo. Quiero cerrar con una pregunta citando una frase tuya. Tienes mucha y muy buena. Bueno, lo dice una fanática además de tus libros. Para envidia de muchos que están viendo, que van a ver esta entrevista. Tú dijiste lo siguiente. Dijiste que la solución a esas posturas extremas sigue estando en la palabra, no en el silencio. Porque si uno no discute racionalmente esas posturas atávicas y mágicas, no hacen sino que engrandecerse. Me gustaría que cerráramos con una reflexión en ese sentido. ¿Por qué en la palabra puede estar, no sé si el antídoto, pero algún puente respecto a los extremos, que a veces son de izquierda, a veces de derecha, ¿no? Vienen de todos lados. Bueno, me parece que vivimos en una época donde en la superficie parece que la palabra está muy habilitada, tenemos las redes sociales a nuestra disposición, por ejemplo, y entonces en una mirada ingenua podríamos decir que podemos conversar. Y en realidad creo que estamos pudiendo conversar mucho menos que en otro montón de momentos, y eso no es bueno, porque lo que parece que muchos están haciendo es esto de una mezcla de pontificar y agredir. Y entonces, claro, hay la tentación de guardar silencio o de sumarse a las tribunas más agresivas son muy fuertes. Y creo que lo único que logramos desde el silencio o desde la agresión es terminar enmudeciendo a las personas más razonables. Me parece que el gran desafío es definir bien qué decir y qué callar, aun cuando hablemos. Yo creo que podemos hablar de todo, pero no podemos decir cualquier cosa. Y creo que hay ciertas cosas que, aunque estemos muy convencidos, no es bueno que las digamos. Porque si las decimos, digo, lo más profundo de la idea de cada cual, de la idea a veces sobre nuestros rivales, podemos desembocar en la agresión y no tiene sentido por este doble camino nefasto que te digo, Mónica. O terminamos gritándonos desaforados o terminamos desapareciendo de la arena pública. Y eso lo único que hace es alimentar discursos cada vez más exagerados, cada vez más ramplones y más básicos y más maniqueos y más alejados de la compleja sutileza de vivir en la misma sociedad. Eduardo Sacheri, quiero agradecerte, ha sido un honor conversar contigo. Muchísimas gracias. A ti, Mónica, que estés muy bien.